Mi vida será una Eucaristía, perdón que necesito y que tú sacias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Celebra hoy la Iglesia la memoria de San Carlos Borromeo, que fue obispo de Milán. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía, como siempre, reconociendo que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Conserva, Señor, en tu pueblo el espíritu que infundiste en San Carlos Borromeo, para que tu Iglesia se renueve sin cesar y, transformada en imagen de Cristo, pueda mostrar ante el mundo el verdadero rostro de tu Hijo, Él que vive y reina contigo en unidad con el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Queridos hermanos, ya que siempre habéis obedecido, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, seguid actuando vuestra salvación con temor y temblor, porque es Dios quien activa en vosotros el querer y la actividad para realizar su designio de amor. Cualquier cosa que hagáis sea sin protestas ni discusiones. Así seréis irreprochables y límpidos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una gente torcida y depravada, entre la cual brilléis como lumbreras del mundo, mostrando una razón para vivir. El día de Cristo, eso será una honra para mí, que no he corrido ni me he fatigado en vano. Y aun en el caso de que mi sangre haya de derramarse, rociando el sacrificio litúrgico que es vuestra fe, yo estoy alegre y me asocio a vuestra alegría. Por vuestra parte, estad alegres y asociaos a la mía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, y a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran diciendo: este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar.
¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que le ataca con 20.000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados de paz para pedir condiciones. Lo mismo vosotros. El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las preguntas más frecuentes que nos hacen a los sacerdotes tiene que ver con este Evangelio. Padre, ¿cómo puedo amar a Dios por encima de mis hijos? También a veces dicen por encima de mi esposo o de mi esposa. La dinámica en la que se mueven estas personas, el razonamiento que siguen, es un razonamiento equivocado. Equivocado porque Dios no es el competidor del amor de los tuyos. Dios no lucha ni compite por quitar. Al contrario, Dios, que no resta, siempre suma. Creo que es importante como ampliar nuestros horizontes y echar una vista a lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad. En aquellos regímenes donde se ha suprimido a Dios porque se decía que la religión era el opio del pueblo, por ejemplo los comunistas, ¿el hombre ha salido beneficiado? ¿Ha habido más libertad? ¿Ha habido más paz? ¿Ha habido promoción de la dignidad de la persona en todos sus ámbitos? ¿O por el contrario, donde hemos quitado a Dios de la vida, de las personas, en lugar de aumentar la libertad, la paz, el bien común, lo que se ha hecho es disminuir todo aquello que se proclamaba iba a defenderse? Cuando Dios está en el lugar que le corresponde en tu vida, el primero, Él, que no resta sino que suma, hace que tus limitaciones, tu capacidad de amar, esa fuente de amor que tenemos en el corazón, esa bondad natural que Dios nos ha dado, hace que esa bondad natural se amplíe, crezca. Y que ames incluso cuando no te apetece, porque Él ilumina tu conciencia y te pide que seas más generoso. Y te pide que pongas la otra mejilla, y te pide que vuelvas otra vez a empezar concediendo el perdón o pidiendo perdón. Es que Dios no resta, Dios suma. Y por eso que Jesús a aquellos que quieren seguirle les diga que Él tiene que ocupar el primer lugar en su corazón, lo primero que nos indica es que Jesús es el Hijo de Dios, el Señor. Esto es lo primero. Y porque es el Hijo de Dios, porque es el Señor, tiene derecho a ocupar ese lugar en nuestro corazón. Para nosotros es normal creer que Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. Desde que somos niños nos lo han enseñado. Pero cuando Cristo empieza a predicar, muchos pensarían que Jesús era un maestro más de la ley, como lo fue Gamaliel, San Pablo se educó con él, o tantos otros que hubieron. Jesús reclama el lugar que le corresponde a Dios, porque Él es Hijo de Dios, porque Él tiene esa conciencia, reclama ese primer lugar. Cuando después de morir en la cruz y resucitar, en una de esas ocasiones Jesús se aparece a los discípulos, tiene lugar esa aparición cuando están pescando. Y estaban los discípulos pescando y Juan dice que es el Señor. No dice que es Jesús, es el Señor. Y entonces Pedro, que no tenía la túnica, se ata la túnica y se tira al mar para encontrarse con Cristo que estaba en la orilla. Es el Señor. ¿Y por qué es el Señor? Tiene que ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Y no entres en la dinámica de pensar que cuando Dios ocupa ese lugar, Él va a restar. Al contrario, Dios no te quita cariño, ni amor, ni entrega a los tuyos. Al contrario, Dios siempre suma y hace, porque Él amplía tus límites, hace que puedas amar más, hace que te entregues más todavía, hace que perdones a aquel que
que incluso no se lo merece, pero como lo haces por amor a Dios, como lo dices por ti, Señor, encuentras razones para hacerlo. Por eso démosle al Señor el lugar que le corresponde en nuestra vida y también en nuestra sociedad. Por eso la Iglesia una y otra vez pide para que Occidente no abandone sus raíces cristianas. Porque si abandona sus raíces cristianas es como un árbol al que le han quitado las raíces o que tiene raíces someras, porque no tiene que profundizar esa raíz, dado que tiene acceso al agua cercana a la superficie. ¿Qué es lo que ocurre con esos árboles? Cuando viene el vendaval, se los lleva, porque no tiene raíces profundas. Nuestra sociedad, si no hunde sus raíces en el cristianismo, en el respeto a Dios como creador y dueño de todo lo que existe, más pronto o más tarde el vendaval se llevará a nuestra sociedad. Por eso, esta sociedad tan descristianizada, esta sociedad que ha perdido el sentido de Dios y de la trascendencia, corre riesgo de venirse abajo. Se aprueban leyes que aparentemente van a favor de la libertad de la persona. En el fondo, van totalmente en contra. La ley del aborto, la ley que promueve la eutanasia, la ley del mal llamado matrimonio homosexual, tantas leyes que sí son aprobadas en un parlamento, pero que son leyes, muchas de ellas inmorales, porque no respetan a Dios y por lo tanto tampoco respetan ni favorecen el bien común ni la libertad de la persona. Pidamos al Señor que ocupe el lugar que le corresponde en nuestro corazón. Y estando el Señor en ese lugar, los que nos rodean estarán más seguros, porque Dios no resta, sino que vela para que nosotros amemos, perdonemos y ayudemos a los que pasan a nuestro lado. Ocupando Cristo ese lugar, los que están a nuestro lado estarán seguros. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre fiel a la misión que Cristo le encomendó de llevar la buena noticia, el Evangelio, a todos los pueblos. Roguemos al Señor. Te rogamos. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos. Roguemos al Señor. Te rogamos. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural. Roguemos al Señor. Te rogamos. Pedimos por los que sufren, especialmente por aquellos que no tienen fe, y ante las cruces inevitables de la vida desesperan. Roguemos al Señor. Te rogamos. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos.
Mira, Señor, los dones presentados en tu altar, en la memoria de San Carlos Borromeo, y así como lo glorificaste por su celo en el ministerio pastoral y sus virtudes admirables, concédenos, por la eficacia de este sacrificio, abundar en frutos de buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús, nuestro Redentor, porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Marta, Rocío, Maite, Paloma, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración
que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Que esta Eucaristía, Señor, nos otorgue aquella fortaleza de espíritu que hizo de San Carlos Borromeo un ministro fiel a tu servicio y un apóstol de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.